Regresamos a esta emisión de Incorruptibles y en esta ocasión estuvimos hablando sobre el coronavirus, sus implicaciones nacionales, sus implicaciones internacionales y en este tercer bloque vamos a hablar sobre fake news, sobre la guerra del pánico, sobre los agentes del miedo. Y para esto tenemos en esta ocasión en el panel nuevamente a Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, según nos esté viendo, y por supuesto aquí le vamos a desmenuzar de la A a la Z el tema del coronavirus, que ha causado gran polémica. Tenemos a Sandra Aguilera. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sandy Aguilera y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes para hablar de lo que son las fake news. Muchas gracias. Y tenemos a Paul. Hola, soy Paul Velázquez. Periodista de La Mañanera. ¿Sí? El pirata de La Mañanera. Un gusto poder hablar de algo que afecta a todo el mundo hoy por sí, pero sobre todo en el tema de qué es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos para no contribuir a este terrorismo. Exactamente es esto, es terrorismo. ¿Por qué hay tanto pánico respecto al coronavirus si no es un virus tan mortal? ¿Por qué están tan empeñados en que tengamos miedo, en que no nos juntemos, en que paremos nuestras actividades? Marco, una reflexión. Pues, yo creo que más que no quiere que nos juntamos, o nos juntemos, perdón, es que estas noticias falsas, pues no son más que una pandemia psicológica de los falsos reporteros, de los falsos medios de comunicación que vivieron durante décadas del erario público. Y yo insisto, el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, les redujo el 60% del presupuesto comparado con lo que había gastado Enrique Peña Nieto. Entonces siguen llorando, sigue el crujir de los dientes, ahí como dice un tema bíblico. El tema es que hoy las consecuencias nuevamente las sigue pagando la gente de a pie. Yo quisiera hacer una encuesta así de rapidito. Yo les puedo asegurar que la gente del campo, la que está en las aldeas, las que está en los municipios, en los lugares más apartados de este país, yo estoy seguro que ni siquiera saben qué es el coronavirus. Por supuesto. Y yo estoy seguro que va a terminar la fase 1, va a empezar la 2 y va a concluir en la 3, y va a haber gente del campo que nunca se enteró y que nunca se enfermó. Por supuesto tienen otras calamidades que los medios de comunicación no quieren dar a conocer, como es la pobreza, el analfabetismo, la falta de atención médica para otras enfermedades, como obviamente males del corazón, diabetes, presión arterial. Eso es lo que deberían estar haciendo los medios de comunicación. Entonces tú le atribuyes el pánico a, digamos, una venganza de los huérfanos del chayote, ¿no? Por supuesto, es una total venganza, es un total odio. Ni siquiera es Andrés Manuel, o no se han dado cuenta los dueños de los medios de comunicación. Es un odio al México en el que todos decimos, y es un barco en el que yo siempre he dicho que se llama México, lleva una bandera ahí verde, blanco y rojo, que es México. Y yo creo que aquí es tiempo de que todos los mexicanos agarremos el toro por los cuernos y defendamos al país. No defendamos la Cuarta Transformación, no defendamos a Andrés Manuel, defendamos al país. Yo quiero agregar algo en esto. Fíjate que yo más bien creo que están utilizando el coronavirus para crear una crisis de pánico amarillista. Y tú bien lo dices, Marco, es precisamente porque están en contra del gobierno, en contra de la 4T. ¿Por qué? Por la falta de chayo y todo esto. De hecho, el presidente lo ha dicho y lo dijo apenas, lo acaba de decir, porque pasaron un video donde está diciendo él que abrazos y no balazos, que nos abracemos todos. Ese video lo dijo en la mañanera, lo dijo hace una semana. Mínimo una semana o más. Pero lo están pasando como si lo hubiera dicho hoy, cuando no es cierto. Entonces la gente se empieza a confundir, empieza a decir, es que el presidente está diciendo, está mal informando, está diciendo esto. Otra cosa muy importante es que sacaron comunicados de los gobiernos, del gobierno de Quintana Roo, de varios gobiernos, diciendo cosas inexistentes. Aparte, comunicados super fake, falsos, donde ni siquiera tienes los logotipos bien del gobierno federal. Mal. O entre la gente, entre los grupos de chat, tú bien lo decías, Paul, hace ratito en un corte, decías tú, es que, ahorita se lo repites a la gente, que decías, no es que desinforman en Estados Unidos, no nada más allá,
aquí En el también, mundo porque entero. les voy a decir una cosa, la gente, no, yo no me meto ahí en ese costal, pero es muy floja, porque no lee, y nada más lo que alcanza a escuchar. López Dóriga, por ejemplo, yo lo he escuchado, cuando dice cosas absurdas, Mari Carmen Cortés dice cosas absurdas, con tal de pegarle al gobierno, desinforman a la gente. Eso la verdad es muy malo. El día de hoy estuvo diciendo justamente López-Gatell que tuvo una conversación con los dueños de Telefórmula para llegar a un acuerdo donde iban a comunicar justamente al auditorio las cosas reales del gobierno. Y yo me pregunto, ¿por qué no le dan, así como dan línea para atacar al gobierno, ¿por qué no le dan línea para que digan la verdad a estas personas que trabajan en sus medios, ¿no? Eso yo creo que es muy importante que lo hagan para que no estén desinformando, porque hay gente que le cae tan mal el presidente que ahí se va en contra de él y creen. Entonces yo los invito para que mejor vean todos los días a las 7 de la noche el informe del Gabinete de Salud. Ah, pues muy bien, aquí coincidimos en que hay una casta en los medios de comunicación que está propagando el pánico como por algún tipo de interés personal. ¿Tú qué opinas sobre el tema, Paul? Definitivamente los lados de la comunicación, que estaban del lado de quien pagaba y hoy no reciben ese dinero, ese recurso, hoy están desesperados y no hallan más que su única carne de cañón es el pueblo, que quieren convertir el pueblo en el principal adversario del país, de nuestro mismo país. Pero hay un detalle, ellos estarán en una lucha para ellos justa, pero hay una responsabilidad de todos los ciudadanos, de todos los mexicanos, y que es la desinformación. No es la misma situación la que se vive hoy en día en México como la que se vive en Europa, en Norteamérica, ni en Asia. Los mexicanos que se encuentran en esos lugares del globo terráqueo y que por el proceso de la tecnología como grupos de WhatsApp comparten sus vivencias hacia los mexicanos acá que estamos dentro del territorio, rechazan, critican y reprueban toda acción del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque ellos están ahorita con un chip de lo que se vive allá, de las políticas interiores e exteriores de los países en los que están viviendo. Y ese es el problema, que es una semilla para un mexicano decir, oye, en mi grupo de la escuela dice esto, esta compañera, esta amiga, de lo que está viviendo. Entonces, para una persona, un mexicano, un ciudadano, es más fácil creerle a quien fue su amigo, su cómplice, su compañero de toda la vida en la escuela, que creer en la información oficial, por ese desgaste de décadas de gobiernos opresores y mentirosos. Entonces, hay que pedirle también al mexicano que vive en el exterior, que contribuya, que ayude y que respalde las acciones del gobierno. Entendemos la preocupación, la psicosis y la desesperación en la que ellos se encuentran, pero no es lo mismo lo que se está viviendo acá. ¿Cómo podemos contribuir nosotros diariamente, los que estamos dentro de México? Pasar la información real, como en mi caso, diariamente subimos a los grupos los links del gobierno federal, las presentaciones que nos envían, para decirles, oye, tú estás viviendo una realidad diferente a la que vivimos nosotros. Nuestra situación, nuestra actividad al día de hoy no se ha frenado porque estamos en una etapa y que nos falta mucho para llegar a la que tú estás, y eso si es que llegamos. Porque aunque se diga que algún día vamos a llegar, también podemos correr la suerte en México de que nunca lleguemos a la etapa 3. Entonces, eso es muy importante. El mexicano dentro del país tiene que seguir informándose de las fuentes oficiales, y si no cree, que busque en fuentes alternativas y no nada más en los medios tradicionales de comunicación. Habemos una nueva generación de comunicadores, periodistas, youtubers, como les quiera decir, pero que estamos con la información de primera línea. Ahora sí que la información es de primera fila. Ok, entonces la recomendación es no importar a los mercaderes del miedo de otros países, porque nuestra situación es diferente. A mí me gustaría retomar dos cosas, si me lo permites, Joaquín, Sandra, Paul, es que ojalá que, Sandra, que el gobierno federal no haya caído en las garras de los corruptos de Radio Fórmula, porque al reunirte con los dueños para decirles que ya le bajen y que no estén mal informando, porque lo que hacen es mal informar, al rato nos enteremos que reciban más de 70 millones de pesos o 7 millones como lo recibió Federico Arreola el año pasado nada más en ese portalito que obviamente en lugar de informar, desinforma.
Y algo bien importante también, Paul, es de que, pues yo creo que los empresarios que tienen medios de comunicación, pues están verdaderamente retrasados, porque si causan pánico a la gente, a la población en general, a más de 130 millones de mexicanos que vivimos en territorio nacional, pues entonces nos están matando de pánico, a rato nos vamos a morir todos, ¿y a quién le van a cobrar? O sea, no sean torpes, o sea, de verdad, paguen, hagan una cosa bien hecha, y entonces, pues, como siempre, el tema es que pues siguen lucrando con la salud de los mexicanos, pero además son verdaderamente estúpidos, porque ¿cómo es posible que estés matando a la gallina de los huevos de oro? ¿A quién le van a vender las idioteces? ¿A quién le van a vender alimentos chatarra? ¿A quién? Tienes toda la razón, Paul. Y también estamos viviendo una etapa hollywoodense. Hoy, lo que vemos en el coronavirus, pareciera ser que estamos parte de los zombies, que estaríamos viendo en una producción de zombies, que estamos viendo en la Guerra Mundial Z, una película muy buena, pero el ciudadano se empieza a identificar. Entonces, como que también tenemos que ser un poco más cautelosos, no escuchar todo, más bien, si escuchamos todas las voces, reconocer cuál es la voz fina, aguda y con información real. Esa es una obligación de toda persona, de poder reconocer y diferenciar la verdad y lo que está alterado. Perfecto, muchas gracias, Sandra. Yo lo único que le puedo decir a la gente es que no crea en lo que le está diciendo la vecina o su mejor amiga. Yo creo que mejor se vaya directamente a la fuente, que se vaya directamente. Existe, ahorita está apareciendo en pantalla, una página a donde ustedes pueden entrar y ahí vienen también mitos y realidades, que es una página del gobierno de coronavirus. Y ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesitan saber. Pues entonces la cura para el miedo es la información. Claro. Perfecto, todos coincidimos en eso. Así es. ¿Sí? Perfecto. Yo diría que la cura para esta psicosis es la verdad. De acuerdo, completamente. Es el compromiso del periodismo. Pues así es la situación. Por lo menos en México existe una voluntad de informar a la población y todos los días a las 7 de la noche se puede confirmar esta información y ver toda la evolución respecto al virus, a los contagios y al posible riesgo. En el escenario internacional se están congelando los mercados, se están congelando los vuelos y los viajes y en el plano mediático también internacional se está difundiendo muchísimo miedo. Hay que tener mucho cuidado. Al parecer, en lo que respecta al coronavirus, la pandemia de pánico es mucho más peligrosa que la pandemia viral. Así es. Estos son los incorruptibles. Sí, claro. Muchas gracias por acompañarnos. Yo fui Joaquín Ortega y acompáñenos en nuestra siguiente emisión.